Arranca el partido, la tiene el Nete. El Nete que da un pase filtrado, la tiene este. No me conozco a nadie. ¡Arco! Todo el mundo. Mira, le traes esto, se cagan las palas. ¿Quién? Sí, sí, yo estaba, boludo. ¿Otra vez más? El 13. ¿Qué? El arquerito, el arquerito. ¿En serio? Este que te da vuelta. ¿En serio? Se puso a putear al árbitro, a se quedó con un fumado. Y fue uno de los defensores. Y porque este decía, si ustedes dejan ustedes dejan pero a mí no me rompan las pelotas, hay que putearlos a todos. Porque supuestamente estaban dejando cagar. No, no. Iban ganando 3-0. Se puso como loco, y fue uno el defensor. Aparte en esa jugada cobran tiro libre y Chris, según ellos, era rojo. Sí. ¿Qué te pidieron? Según él, era rojo. Se puso como loco. Y pum, patean, infumable a gritar todo, patean, gol. Gol de ellos. Gol defensor de corriendo de la cancha, una cosa le la primera así. Sí. Y dijo, vas a cerrar el orto, no sé qué, pum, cachetazo le puso. ¿En serio? Sí, a mí como que se metieron ahí, se separaron y todo. Y después en el entretiempo también cagándose a putear y lo sacaron al arquero, no fue más. Se puso a atajar un jugador. O sea, el arquero por protestar una jugada le hicieron un gol. No, el arquero protestó la jugada tipo de rival. Sí. Hicieron gol. Ah, ok. Ah, entonces tipo, igual injustificado total. El responsable de esto es Manuel. ¡Manu! A mí la Jota no me hizo goles. Dije al 11. No nos conviene con la Jota igual. Es el promo, ya, nos arreglamos. Mansu. Quédate callado, no empecé, ponte hecho la mierda. Quédate callado. Te echó la mierda, viejo. Yo estoy igual para jugar el domingo, boludo. No hay nadie, amigo. Bueno, ¿está? No hay nadie. Si te pones a buscar, sí, yo no me voy a poner a buscar. Igual me dan ganas. Armemos un Está lindo equipo, el día. boludo. Si lo... No sé, que tengo miedo que ya lo haya bajado, porque yo le puse los bajamos bien. Yo le puse que estábamos. No, bajó porque estamos confirmados en el Excel. Busquemos algo, boludo. No, de última le decimos Santino. Bomba. No. ¿Estás para jugar para el tiempo? ¿Cuándo fue? Domingo a las 9. ¿Contra? Urs. Listo. Excelente. Bueno, anotar en el grupo. Listo. Anotar a mí. Ahora. O sea, lo único que nos puede llegar a romper los huevos. Porque sos choto. Sí, si no diste los puntos con Blueberry. No estuvo en ese partido. Y en el grupo de sanciones puso. No estaban en la lista, puso. Equipo. Ryan se comió los 6 goles. ¿Te das cuenta, no? ¿Qué anda Losito Raya? Encima un orto, amigo. La falta que hago, ¿te das cuenta de la falta que hago en ese equipo? Amigos, tuvieron un orto, íbamos 5-4 rompiéndoles el orto y en una patean, le pegan la cara a Toto y gol le quitan. Qué asco Leicester igual, amigo, cómo hizo concha la categoría. Pero era obvio, amigo. Eso para mí es cagada administrativa, lo tienen que mandar más si vos arriba. está bien, pero si vos haces de quinta a cuarta y de pronto en cuarta se arma un re equipo, boludo. Pero en cuartas. Son siempre los mismos. Pero en cuarta. Pero en quinta ya habían salido campeones invictos. Habían partido una sola vez de pedo contra no sé quién, boludo. O Viruela. No, Viruela, Viruela no. ¿Viruela? Sí, ganó Morela y la asociación los dos. Perdiendo partidos. Ahí viene el Chapa, la Por verdad. eso perdieron dos. Y en este campeonato casi nos rompemos el orto a nosotros por culpa del amigo de esos. ¿De quién? Hacemos eso, nos van a matar, muchachos. ¿Revienta la bailanta?
si se van a las piñas como los chicos. A mí que son un desastre. Amigo, casi ganamos con esto. No, fue el bate el otro día. Fulete en el orto, ¿Viste que se quejó el DT de Fulete por Instagram? ¿Lo leíste eso? Me mostró Rodman. Es un equipo de cagones que llevan a gente que no es del equipo para ganar. No sé por qué. Buscalo, fíjate. Me mostró Rodman, boludo. Pero si literalmente somos los mismos de siempre, gracias a Dios, hace 800 Sí, yo, el DT de Fulete es un tarado. Yo te monté un huevo. Una vez Chris le dijo... Esta está desinflada. ¿Cómo está desinflada, boludo? No puedo dar esto. Estábamos jugando con esta. Están todas así, esta no está desinflada. No dice que juega bien, vale. No lo vi, boludo. ¿Dónde lo puse? En MD de Instagram. ¿En MD noticias? Sí, es muy tarado ese. Aparte 7-0, no puede decir nada. ¿Viste este? Claro. Literalmente con ese mismo equipo perdimos contra UPB, que fue el último del torneo. Evidentemente algo mal hicieron los chicos. O sea, igual si te pones a pensar, el titular de los Perris son uno contra nosotros. Es una vergüenza igual. Es como cuando Edith, cuando jugó contra este, fueron a penal. Pero eso no estaba bien. Sí, amigo, el torneo pasado ya nos hizo Pero bien. lo llevó el único equipo este chico. Lo llevó el único equipo. No, desde su cuenta personal. Mandalo a CMD y fíjate. Ah, lo mandó todo pelota. Sí. ¿Sí? Sí. Meta Parga. Kaiser. Está bueno porque Marce está laburando conmigo. No sé, si devuelven las pelotas. Después corto esta parte con la manda. Para mí se me hizo. Para mí se me hizo. ¿Qué hizo? Mira, la pelota te con la mano. A ver, el burro. Para que ya no la tiene más ese, boludo. El burro. La pierden todas. ¿Qué hizo Groot, pelotudo? Callalo al 5, Manzulo. ¿Cómo gritar así, boludo? No, yo la peino. Boludo. ¿Lo encontraste? Sí, pero no entendí nada, boludo, porque Corte le respondió de esto. ¿Pero ese es él? Sí, entiendo que sí. ¿Pero Sí. que no estaba premeditado que iban a subir eso? Pero son pelotudos, ¿cómo van a subir un video así de lo están descansando, boludo? El fenómeno del DT de nuestro equipo, están grabando el tipo que estás dirigiendo. Hay que boludear, yo también me lo parí. Dale. Sí, Pau. Buena tajada. ¿Cómo me gusta que te enojes, Juan? Yo ya te dije que me molesta. ¿Qué? ¿Me diste en tu trabajo? No, ni siquiera.
Yo te lo dije, si yo hubiese nacido con el don de tener 10 centímetros más, yo estaba en algún lado. Cambio. Pedí el cambio, ¿no? ¿Cómo te llamas? Gracias pa' mí. Dile a tus amigas que Ahora, que Blueberry tenga 4 cambios. tienen más gente, amigos, y eso que tienen 10 más que no vinieron, que son los que nos jugaron a nosotros. Ay, Rodman. Supe que eras pa' mí. Baila. Yo quiero ver cómo ella se me... Con ese bum bum. Uy, mira cómo la bajó. Le da vuelta arco. ¿Ese se llama Dower? Sí. ¿Se podría decir que está sufriendo un poco? Blueberry, sí, está con el equipo titular. ¿El equipo de la crema? Si está, no, la crema somos nosotros. ¿La crema somos nosotros? A nosotros en los diarios Olé nos ponía como la parca o la crema. Apodos totalmente desestimados que nunca más nadie usó. Pero que para mí son muy buenos los dos. La parca impone. Claro, el chabón. Porque tiene una camiseta rayita. Es bueno, imagínate la publicación. La parca le ganó. Impone. Después nos dicen difuntos porque son unos muertos. Es excelente, para mí eso tendría que ser la biografía de nuestro, o sea, la descripción de nuestro Instagram. Es bastante serio nuestro Instagram como para que tengan esas cosas. O no sé si serio, pero... 12. Viste, ya ni te preguntan a vos porque se sobreentiende que estás pintado. Sí, fue en el... ¡Manucho! ¿No hablas más, Once? ¿No hablas más? ¿Saben que el 11 se comió un traba? Ahora el pañín me dice, si me comía Sofi, me dice. ¿Sabes quién que le pondría un 11 como Manzulo hoy? A mí Manzulo me gustó siempre, a vos no te gusta. No, a mí me parecía que era menos de los que tenemos. No. Pero sin embargo es un jugador que necesitamos. No, pero porque necesitamos jugadores. No. A mí Manzulo me parece... No, me parece que está escuchando. No, juegan bien, la verdad que... Traen amigos de todos los colores, boludo. Nosotros una vez que traemos un pibe... Cuando traemos un pibe, juega bien, boludo. Rayón trajo al pibito este. No puedo decir otra vez, boludo. Al Nico ese, que la rompió. Es el único jugador que trajeron, amigo. Nadie trajo más gente. Y yo. Vos una vez a tu primo. No, yo constantemente traigo gente random, pero... A Rama de Paraguayo le dije. No vino nunca. A Ivo, el de la 14, le dije. No vino Porque no le volví a decir. Me estás diciendo gente que no vino nunca. Yo también le digo a gente random, pero... No, vinieron contra paja el día que no vinieron todos. Pasa que Ivo, el de la 14, jugó muy mal. O sea, yo soy el único que traje gente. Yo a Uri lo traje yo. Uri es todo mío, y Lauti también. Que vino una sola vez, hace 1 año y medio. No. Estudiante de la paja. Y después lo traje para que lo llevé para jugar con Cabrera. Sí, me acuerdo. Con calma, yo quiero ver cómo ella se menea. A Maraví le dicen jugador lesionado porque se toma la tibia. No puedes tirar comentarios como ese comentarista que tira comentarios así tipo... Más flaco ¿Eh? Sí. O J de Podría ser. No, me pongo como el relator del fútbol para todos. ¿Le vas a devolver el fútbol privado a los profetas del odio? Venía todo pelota.
¿Cómo se llama? Yo estoy para que Víctor tires- Hugo se llama Yo eso. estoy para que tires comentarios tipo. Rodman es como. Tal cosa. Ok. Sí. Mano, oh. Bomba. Bomba, dijo. Uy, vi que era un golazo. Ahora, es increíble. El tipazo. Yo no sé cómo pretenden ganar las perras azules habiendo cambiado la mitad del equipo. A los 10 minutos, si cambias la mitad del equipo, no vas a jugar a El nada. último partido traje a un equipo, ahora el primer tiempo otro equipo y el segundo tiempo otro equipo. Tienen variedad. 3 planteles tienen, mirá qué raro. No lo grita Qué- la qué- perra qué azul, paja. capitán. La perra azul mayor. Decí que no conozco los nombres de los de la J, sino lo relataba. Y el que está en el 5 es Juan Sebastián. El 10 se llama Santino. Yo creo que estando Santino arriba, lo que menos tiene que hacer el arquero de las perras es controlar. Tirar a la mierda. ¡Arriba ahí, vamos! ¿Puede decir que el arquero de las perras tiene que aprender dos? No, de mí no. ¿Y el arquero de las bolas? No, no, no. Tiene el parlante y el celular, pelotudo. Ah, los pibes tienen tiempo, si llegan a 4 minutos tarde. Bomba. Bomba, amigo. Este no sé cómo se llama, por ejemplo. Eso es mano. No, yo tampoco. Bueno, no lo recuerdo. Pero recién lo dijo Rodman. Controla Ciro. Traba el 30, que no sé quién es. Por favor. Sigue Ciro. Lo traban. Controla el 9. Toca para atrás el Chueco. Corta la jugada media hora después. Prolijo arbitraje del Chueco. Sí, igual tiene. Puede ser FAU, pero lo cobró media hora después. No, es un papelón. Lo del arbitraje hoy. Culpa de la organización. La Cumiu. Pregunta a Rodman si un juego de Rodman si es su amigo Chueco. ¿Si es amigo de quién? Porque no está cobrando. Decirle que es amigo mío. Decirle que cualquier cosa venga a hablar conmigo. Decirle cualquier cosa venga a pelear conmigo. Perras azules. Tienen 2 campeonatos de verano nada más. Menos Tipo a Manso, chico. que yo no le tengo miedo a Manso. Le queda el rebote a 30. Sale Jordan con Manuel. La tiene Manuel que pasa en velocidad. Pasó Manuel. Se tiró un No, amigo, piletazo. le tiró una patada. Vaya amonestado, 8. Vení acá abajo, dale. ¿Con qué tiempo tenés? 19. Anda, mano. Cambio, pues. ¿Qué? Ay, se me cayó el teléfono. ¿Vos decís? Dale, estar con todo, amigo, Ah, sí. Ah, es ese, mirá. Sabio, sabio. Para. Vení con los chapa. Vení, chico. El 8, el 8, el 8, el 8, el 8, el 8. Era Viñolo, el chango, el chango. Tome la marca, Ciro, toma la marca, dale. Ahora, Rodman cada vez asume más el rol de DT. ¿Te das cuenta? Cada vez juega menos Rodman. Rodman cada vez. Toma uno, Fran, toma uno, Ciro. Yo con este Gobi estoy más fachero que Rodman. Adelante, bola. Chapa. Es un gran bigote. Era buena idea la del saque largo. Tirá, pedí, tirá.
Bueno, fútbol champán para el Nico. Ahora, yo creo que Santino tendría que salir a apurar a los defensores. No son los defensores más ágiles del Tendría que torneo. darse cuenta que el fútbol no es el suyo. No dirigir el torneo de fútbol tampoco. Santino podría ser un gran jugador de vóley, ¿no? Tiene que seguir buscando su profesión, porque evidentemente el fútbol no es una, Ser planillero tampoco. ser planillero menos. Tiene que seguir buscando. ¿Se podría decir que Santino como planillero es una vergüenza? No, planillero no. Ahora tiene la vergüenza. Sigue la vergüenza. Es que no me caen bien. No, Juan, piso. ¡Piso! ¿Quién cobra? Pero si la cobraste 10 de la tarde, ¿eh? Creo que cobró FAU para ustedes. ¡Si no la cobraste antes! Es un papelón. O sea, Yo no puedo creer a que cobró. se la cobró a ustedes, pero como que tocó el silbato ¡Hacete cargo de tu decisión, hermano! No, pero si no que estaba solo, ¿cómo lo va a cobrar? Bueno. ¡Checo! ¿Te la pediste o no? ¡No la cobraste! ¡Te la pedí, pero no la cobraste! ¡Es la de ventaja, y vos! ¡Te voy a salir, Checo! ¡Está, Franquito, Franquito! ¡Franquito, ya está! ¡Franquito! Una locura, boludo. Me da una pena. ¡Es una vergüenza, Chueco! Se equivocó, ¿no? Sí. ¿Lo escuchaste? Bueno, escuchá, juez. Canchero, juega callado. Saca el orto, boludo. Saca el orto. Ah, Chueco. Mira la repetición después. Mira la repetición después. Y después decime. Por favor, callate. Equivocate, Juega callado. Ya está. Ahora aprende a jugar callado. Callate. Ya cobró, boludo. Ya te equivocaste, ya está hecho. Bananín, la perra azul de los botines rojos. El que acaba de salir. El que lo puteó Santino. Adelante, Fars, adelante. Sí, flayón acá. Sí, mal. Me dieron ganas de quedar en la J, imagínate. Como ayer gritaba. Y pasa que ese gol a mí era un gol. Pasa que ayer, digo, el pasado, Rodman quería No me puedes comparar. La gente de Rodman Charlo quería demostrar que nos conocía. Cada vez que ponerse agarrado yo la pelota, es derecho, decía Rodman, gritaba. Cada vez que agarraba la pelota, es zurdo. Así con todos los jugadores cada vez que agarramos la pelota. Madre. Se murió el arquero. Ahora. Mírame. El 7-7 le saca años luz. Amigo, se equivoca el Chorro. Sí, sin duda. No, uno arriba de ustedes. Sí. Le dimos los puntos.
Cambiaron arquero, boludo. ¡Qué bien, Harley! ¡Nacho! ¡Piso! ¡Pala, pala, pala, pala! ¡Dale la mierda! ¡Orden, Jota, orden! No podemos hablar. Era para que cambien arquero, boludo. Manu, vení un segundito. Todo el respeto. Todo el respeto. Soy un pelotudo, corté el video. Pobre Ale, lo voy a hacer laburar, boludo. Ese gol te pidió, hijo de puta, fue en contra el gol, boludo. La tiró el lateral. Encima yo Hágale un le dije bananín encima. ¡Ruso! Pelotazo largo de Franquito, mano a mano, Ciro con el arquero con la cabeza. Sí, olvídate. Eso de Manu Young, de manual. Manu. Ya volvió la vida. ¿Y Rodman? Sí, de DT. No, Rodman es patético que no juegue. Se retiró del deporte. Se dio cuenta. Lo bueno que se dio cuenta. Es patético que Rodman no juegue, boludo. Amigo, después va a hablar de ese, yo lo conozco, al grupo va a poner. Necesito que por favor bajen línea y que los seguidores no hablen del partido, no se puede leer. Te conozco como la palma de mi mano, amigo. ¿Qué? En un J. Blueberry, boludo. Bomba. ¿Quién se va a quejar? Bomba. Estamos hablando del partido aparte, no es que estamos hablando de cualquier cosa. No es igual. ¿A quién le querés echar la culpa? Están ustedes ahí, dale. Le agarró un ataque. Minnie Mouse. Manzulo, ¿te pareces a Manzulo? Es su banco de suplente encima. Manzulo al lado tuyo, Guido Zuller de Rambo. A mí me llama la atención Rodman, amigo. Ah, flaco, ¿verdad? Tiene un equipo para no jugar, boludo. ¿Por qué no hace como Nahue directamente dice que es DT? Como Nehue. ¿Nehue me niño? Dice que Neuer no le habló más, nadie la cachó. ¿Lo gosteó? Sí, sí, me parece que sí. Que tiene que gostar nadie la cachó. Yo ayer le retiraba la buena porque me daba cosas, pero nadie la cachó. ¿Qué te dijo yo lo que le puse? A vos te... Sí, agarró ese. Se fue a bajar, ni renego. Mostró la preparada de toque. Ni idea, perro, puede ser, eso me contó. ¿Qué gritó? No sé, me parece que dijo. No sé. No sé. Es lo que haya dicho Luques. El nombre del pibito este. Pero no sé cómo se llama. Mirá. En plan, te imaginas. ¿Viste la canción de Shanghai? Sí. ¿Qué le están pidiendo? No entiendo. Que Rodman está en el medio de la cancha y confunde a los de la Jota. Tiene un punto. ¿Qué?
A mí me pasa lo mismo con ese. No. Con Nina. Mira. Nina. Nina me parece que graba bastante bien los videos. Bomba. No, como nadie metió el pie. Como nadie no metió el pie. La vuelta. Como toca el perro, ¿sí? Tocaron muy lindo lo que ¡Cambio, juez! ¡Chapa! no se fue a buscar la pelota. Si no se lo pasaba. ¿Qué va ganando Blupe? Sí. 3-2. Nos conviene. Y la vuelta, vamos a dar. En la cancha de Yuca, vamos a ganar. Cancha de Yuca. Y la vuelta. Le quiso hacer el amor y se lo terminaron haciendo a él. A sacar el arquero de la J. Boerotazo largo. La aguanta el ruso. ¿Se llamará el ruso? Me estoy confundiendo de No, cosa. sí, sí. Toma mi cabeza. ¿Te gusta el FIFA? ¿Te gusta Iniesta? ¿Te gusta Messi? Juega con esta. Pelotas chicas, pelotas grandes. ¿Qué pelotas la de Fernández? La tiene el Nete, la bajó. Se la roba el Joto. Jugador de la Jota es un Joto. ¡El ruso! Se salvan las perras azules. Ahora, igual el nombre Blue Perris es peor que el nombre difunto. Blue Perras. Difunto es excelente, amigo. Es uno muerto. Toca el equipo de azul. La tiene el muchacho. Ay, pensé que era gol, boludo. Era buena, amigo. Está jugando bien. El pibe de oro. El pibe Hanson. 7 minutos, córner en corto, van a tirar del centro. Se viene el centro, busca pie, queda el rebote. Y fue. Y se fue. Y se va Maradei. Excelente cortado por parte de Jordan. Igual le quedó a la chota. La Jota, digo. Sigue el ruso. Vos sabés que con la luz es como que se me satura la cámara. ¡Dale, corre, dale! Sí, siempre. Está muy lejos, ¿no? No le hizo. Para mí es piso. Cobró piso. Cobró piso, está bien, boludo. No había sido foul. Sí, posta no fue nada. Pero si me choca, boludo, dejate joder. Hagamos la puta bien, boludo. Salía abajo, Pedro. Salía por abajo. No entiendo por qué me pasa esto en el lente, boludo. No le banco nada al pibe Hanson, no sé por No, qué. es infumable el pibe Hanson. Partido que está tranquilo. ¡Sacamos! ¡Córner, córner! ¡Sigue una marca, sigo! ¡Ordená! Igual está jugando bien. No puedo. A ver, la mano de la Jota encima de él. Pocas pulgas. Sí. Ahora voy a probar algo, boludo. No, se ve exactamente igual. ¡Largo! ¿Qué? Estamos encima, ¿no? A ver. Se quejaba de que el Inter lo ponía de 3 y en Blue Perry lo ponen de 4. La tira larga, está como toda la cancha que tiene para correr, al Nete lo come crudo. Pega en el orto, tiene. Ah, estoy re perdido, pensé que atacaban para el otro lado, boludo.
Uf, Dale, pues. es verdad. Las dos veces. Y tiene amarillo. Ey, pues lo viste. No está bien. Ey, Fer. Son los dos. Fue cambio. Fue cambio. Fue Nacho, Harley, Santino. Igual el pibe Hanson es más calentón que... Sí, pero está jugando mejor. No se tiene que enganchar. Igual ahora que me puedo pensar cuando juego contra nosotros, creo que yo lo cagué puteando. Es que lo van a hacer echar al pibe Hanson. Escuchame vos, ¿ya sos de TED? ¿Qué estás revisando? ¿Pero qué estás revisando, nene? ¿No jugaste ni 5 minutos? Pero vení en jogging y zapatillas me vení botines, boludo. Sos como Nahue. Aparte no es que tiene un super central como para que no juegue, tipo. Ah, se ve lindo, amigo. Amigo, ¿viste? No sé Limpié por la qué. cámara, hijo de Pero no es puta. la cámara, es porque hace eso con el... Es por el lente, boludo. Pasar el... Se me satura con la luz, tipo, se ve que tengo el foco muy ahí y... Pasar el... Pensé que lo levantaban. Limpiá, boludo, limpié la cámara. Amigo, no entendés que no es sucio, mirá. Ahí está, otra cosa. Es lo mismo, me estás cargando. Se ve diferente. Hay una banda en el... Bien puesto. Dale, pues. Eso tiene que hacer el pibe Hanson. ¿Pegarle a la gente? No, Yo no estoy a favor de la violencia. tipo, que le peguen. Hacer echar a los demás. Yo creo que el pibe Hanson va a tirar una piña y no sabe en el berenjenal que se está metiendo. El pibe sabe meter Hanson- una piña y no sale vivo de acá. Sí, el pibe Hanson mete una piña y Ah, no va a meter la piña. No te puedes- yo lo veo recapaz, eh. Yo por lo que he visto, No se tiene que enganchar. tiene huevos el pibe Hanson. Atento a la corta. Atento a la corta. Tiene un golazo. Igual en serio llama la atención la derrota, o por lo menos a mí. No se pone huevo, boludo. ¿Ves? Mirá. Acá, mirá. Mirá la pantalla, boludo, ¿ves? No se ve. Es por el lente, mira, si yo tapo la luz, se ve bien, no sé por qué. Amigo, yo tengo mucho cariño por Ramos, porque tengo una gana de un gol de la pelota. Para que se pique un poco el partido. Si gana Luperris, matemáticamente nosotros nos hablamos de todo, entregando todos los puntos que nos quedan. Dime que cambia un poquito, pero... A mí me cambian los dos equipos, pero tengo ganas porque va 3-2, entonces un 3-3 sería excelente. Espera. Dale. Metete, Russo. Metete. Me duelen los dedos, boludo. Metete. Uf. Seguro. Bien el arquero. ¡Seguro! Va a sacar con el pie largo. Cortó fiambre. Cortó algo. Pan cortó. ¿Puede ser pan? Pasó Manzulo. Quedan pan. ¡Alex! ¡La madre! Para vos y para vos también, 8. Atrás no, vení atrás, dale. Para la pelota, vos, Chueco. No tiene el 8, Chueco. No tiene el 8. Los tuyos, al 8 y al 30. Los tuyos, man. Igual yo tampoco lo putearía a Jordan. Igual se entendió que le sacaba el pibe Hanson. Bueno, sí, ¡Ey, bien ahí, el Chueco! Qué mal que se ve, boludo. Me pone nervioso, amigo. Amigo, no te hagas super más, encima del partido del 2, final. Ciro, dale la última, gordo, dale. No sé por qué se satura así, boludo. Sí, amigo, te puedo terminar mal. Tarjeta, pues. Tarjeta, pues. No, no. ¡Juega, métele! ¡Chueco! ¡Juega, dale!
Juez, dale. Juez, ey. ¿Cómo no lo vas a echar, juez? Mierda esta organización de Esteban Costa, Ya te han minutos. Se cagó el pibe Hansen. ¿Qué? Se cagó el pibe Hansen. Sí, Lo vino a curar acá el de Castellón. Sí, sí. Y a Roma le metió un manotazo en la cara. Sacaste amarilla por la boluda y así no sacaron por risa, dale. Dale. Mirá que tengo mano prohibida, ¿sí no? Sos tarado, ¿lo escuchás? Viene y me dice, mirá que tengo mano prohibida. Me dice. Igual para mí tendría que haber pedido alguna roja. ¿A quién echó? ¿En qué mundo eso no es roja? Filamos por el partido del árbitro. Igual vos sacalo al pibe Hanson porque te lo van a rajar al pibe Hanson. ¿Quién es? El pibe este de rojo, mala leche. O sea, posta, la J se pelea todos los partidos, pero este los buscó todo el partido. Lo vimos todo el partido, todos los partidos, todas las jugadas codazo, en todo. Pero si yo estoy diciendo la verdad, no estoy discriminando a nadie, no estoy discriminando a nadie, ni estoy diciendo nada que no haya pasado. Tranquilo, carga, tenés pase. No sirve, chico, que dejes pegar. Ey, no sirve de nada. Esa no fue nada. No sirve de nada que dejes pegar. No sirve de nada. fue nada. No sirve de nada. Cambio, Ciro. Juez, cambio, juez. Esa no fue nada. Pero mucho bonito. Mal sacado. Mal sacado. Afuera, afuera, afuera. Nuestra, nuestra. No, bueno, pero. Espera un poco. Pasa atrás, Berlín. Y porque le quiso hacer la que le hizo a Raya. Yo no sé si fue ese. Sí está. Corre, mano, hacéselo. Toca, toca, juez. Se apuró porque le iban a fajar. Sí, amigo, te cagó. Puto. Los cambios que tiene ¡Terminemos la jugada! ¡Volvé, Fermín! ¡Fermín! ¿Qué hizo el 11? Triste lo del 11 de Blueperry. Mansu, está mano de 9, vos ahí. Lo bueno es que el quilombo lo grabé entero y en primer plano. Está bien, pero no se pone rojo. El neto es re loco. La patada que le pone, boludo. Pero le cagaron un gol también. Dirigió mal partido. Menos mal que es culpa de los nenes de departamento. ¡Cambio, juez! No, amigo, A mí me parece que está jugando con lluvia y neblina. No hay nada. amigo, se ve muy mal, boludo. ¿Quién entró? Entró a echar.
Otra más, dale, Franquito. Volvemos todos, Manu. Volvemos todos. Sí. El área es Kosovo. Es Kosovo. Kosovo es territorio de guerra, por si no sabes. ¡Ay, la puta que te parió! Dale. Bien, Fede, bien. Buena. La línea, loco, la línea, Manu. Amigo, qué mal que se ve esto, boludo. Pero no entiendo por qué se ve así, boludo. Bien, pará. Che, ¿Santino se fue? Ah, pues fue a Santa Cruz, ¿no? Sí, creo que sí. Hubiera sido un lindo partido. ¡Bien, Russo! ¡Pará! Creo que sí, ¿cómo va a sacar a Vení, Manu, vení. Comarca, vení. Ese es tuyo, este. Le ganás. Bien. Vuelvan los dos. Le ganás. Bien, Manu. Tiene manos eso. Lo tienen que congelar, igual al pedo, están arriesgando, están ganando. ¡Uy! 2 minutos. Pero es una guerra. Sí, se van a quedar atrompadas. Sí, lo vi. Encima lo grabé en primer plano, lo grabé. Que es un hijo de puta. Mirá ahí. Pegá, boludo. Ese diente es todavía tenés leche. El fútbol no se nota, ¿no? Uy, no. Estás en la mala, boludo. Ya te dan bola. Están hablando de mujeres. Dale, amigo. Están hablando de mujeres. No, amigo, le está diciendo sos re feo con los dientes que tenés. Ay, Rodman es un tiro en los huevos. El Rodman es infumable. ¿Sabes lo que daría por un Rodman? Tengo a vos que gritás pelotudeces, Yo te tengo a vos que sos una babosa, boludo. No, te arrastraba, amigo, te arrastraba por la cancha, no jugabas. ¿Eh? Te dije que te rescato en el equipo de mierda que tenemos. En Aldo Civi poné una mosca y juega mejor, boludo. Nada, encima te recabió, la quiero buscar. Che, Marce, ojo porque esto en cualquier momento... Mal, pero mal. Es roja eso, boludo. ¿Qué dónde entra, boludo? No pidió distancia, no pidió. Estamos en estado.
Menos mal que puede decir de ¡Ah! ¡Volvé la falta! ¡Dale, déjate joder! ¡Chico! ¡Déjate joder! ¿Viste la patada que le pegó? ¡Déjate joder! ¡Aguanta, muchacho! Dale, Manu, volvé, dale, no pasa nada, volvé. ¿Tiene subsuelo? No sé. Pasa que es muy grande, se necesita algo. No, sí, no hay. Sí, yo siempre dije eso. Es muy grande. Sí, Fran, sí, Fran, sí, otra vez. Mirá lo que sos. Qué pegables que son los dos. Dale. Manuel, no eso. Mira, la otra vez te vi y te iba a saludar. ¿En dónde? Estabas esperando al bando. Pero ¿dónde? Entre Remirato y... Acabé. ¿Cuánto queda, Choco? Saltá, Sabio, más. No, era más para Pero estaba sobre la otra, no estaba sobre la otra. Fue el miércoles. El miércoles. Sí, tiene. Por eso. Dale.